Bienvenidos a Nueva Vida Astrología. En este video vamos a hablar de la luna en casa 1. Es muy importante saber en qué casas nos caen los planetas, ya que van a generar una gran expresión energética en la casa donde se encuentren. Recuerden que las casas tienen que ver cómo se va a materializar en este plano esa energía o en qué ámbito de la vida se va a materializar. Entonces, entender cuáles son las acciones o la energía disponible en esos ámbitos nos va a permitir entender cómo manejar la energía en diferentes situaciones. O si tenemos mucha energía en determinada casa o ambiente, cómo utilizarla a nuestro favor. La luna sabemos que tiene que ver con nuestro mundo emocional y la casa 1 tiene que ver con la personalidad. Entonces, cuando combinamos estas cosas, vamos a ver que la personalidad se va a ver empapada, vamos a decir, o va a empezar a tener mucha empatía y sensibilidad, que eso se lo va a dar la luna. Ahora, acá hay un tema. Cuando hay mucha sensibilidad empática y una conexión muy directa desde lo emocional, desde comprender lo emocional con la otra persona de una forma muy intuitiva y natural, vamos a empezar a ver que no queremos el rechazo. No queremos ser rechazados por otra persona. O sea, al empatizar tanto, percibimos como muy fuerte el rechazo del otro. Entonces, la luna en casa 1 va a ser una energía que da, al darnos esa sensibilidad, hay una búsqueda constante de querer complacer, de querer caer bien, de querer estar a la altura de las expectativas de la otra persona, ¿no? Esta cuestión de querer agradar al otro. ¿Por qué? Porque si no lo sentimos muy fuerte, hay una sensación muy fuerte con respecto al no sentirse aceptado. También vamos a ver que hay una gran intuición, como decíamos recién, pero también hay mucha imaginación. Esa imaginación puede ser muy positiva si la canalizamos tal vez para algo con fines más artísticos, pero también puede haber una imaginación con respecto a las relaciones. Entonces puedo montar la relación alrededor de un imaginario que después con el tiempo va a terminar desgastando a la persona que tiene la luna en casa 1, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cuestión de querer agradar, sumado a un montón de imaginación alrededor, que obviamente ese tipo de cosas también van a estar apoyadas por otros elementos de la carta. Recuerden que en la carta necesitamos, eh, recuerden esto, es muy práctico, esto como la ley de tres, vamos a ponerlo, que tenemos que buscar tres elementos que fomenten el mismo tema en la carta para ver que realmente es fuerte. Porque en la carta hay muchos niveles, ¿no? Cuando uno analiza una carta a nivel psicológico, hay muchos niveles. O sea, hay cosas que están muy repetidas en la carta constantemente, que, uy, el sol con este aspecto acá genera esto. Uy, mira, este planeta está en tal casa, genera algo muy similar, entonces están emparentados. Y vamos a ver que las energías están muy emparentadas y vemos algo que tiene mucha fuerza y uno tiene mucha predisposición con eso en la carta. Ahora, hay elementos que vamos a decir que son notas de color en la carta, que aparecen y decir, bueno, tal vez, a veces o en ciertas circunstancias aparece esta energía, pero no es todo el tiempo, no es algo constante o no es algo que realmente cambie demasiado la aguja, ¿no? Entonces, vamos a ver que está esta cuestión de una gran intuición, una gran imaginación, y la luna también permite esto de adaptarse rápido a las circunstancias. Entonces teníamos esto de mucha empatía y sensibilidad, querer complacer, junto con esta imaginación y la gran adaptabilidad, puede ser una muy buena mezcla, digamos, para poder sobrevivir a un montón de circunstancias, pero a la hora de generar una relación seria por ahí, genera una gran dependencia del otro y
uno deja de poner de sí un montón de cosas en la relación, porque está siempre pendiente del otro, ¿no? También la luna en casa uno es muy característico que genera personas muy influenciables. Influenciables ¿por qué? Por todo lo que la luna representa, o sea, puede ser la figura materna, ¿no? Y en el caso de una carta masculina, podemos ver que, recuerden, la luna era la compañera, las cualidades de la compañera. Entonces, también vemos un hombre muy influenciable de lo que diga su compañera. También hay algo muy particular que la luna en esta posición, recuerden que hablamos en casa uno, estamos hablando de toda la casa uno y no estamos hablando ni de aspectos ni del signo que está ocupando. Eh, Según el signo, obviamente, una luna en un signo de agua, tal vez esto funcione más vívidamente y por ahí en un signo de fuego no sea tan vívido esta cuestión de querer simpatizarle al otro siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que el fuego genera un poco más de independencia, una búsqueda, eh, vamos a decir, busca, o sea, sus deseos están por delante y no los de los demás, en general en los signos de fuego. Entonces, hay variables, sí. Acá estamos hablando de la luna en casa uno, como tratando de entender cómo funciona con todas sus virtudes y sus defectos, sin tener en cuenta mucho el contexto de la carta, ¿no? Sin tener en cuenta el ascendente. Porque, o sea, el ascendente es la cúspide de la casa uno, pero un planeta que toque esa cúspide va a cobrar muchísima más importancia y va a tener cualidades mucho más agrandadas que si el planeta está sin hacer aspecto por orbe a esa cúspide dentro de la casa uno. ¿Sí? Se entiende, son diferentes como niveles de energía. Lo que estamos tratando de ver acá en el video es en la casa uno, no tocando justamente el ascendente. Entonces, mm, hay una preferencia de esa luna, obviamente después tenemos que ver dónde está Marte y todo, todo lo que implica acción en la carta, pero en general, si tomamos solamente la luna en casa uno, vamos a ver que hay cierta preferencia a lo que podríamos denominar reacción, o sea, a generar actos después de que el resto de las personas la generen. O sea, alguien genera una acción y esta luna lo que hace es acomodarse y acompañar. No es tan de generar acciones propias. Obviamente, vuelvo a repetir, dependiendo de la carta, tal vez si hay mucho fuego en esa carta no funciona tan exactamente así. Pero es un indicio el querer generar acciones en conjunto, generar acciones en relación a lo que el resto de la gente que está alrededor mío opina o quiere. Eh, y hay una cualidad muy interesante que es la capacidad, esto que hablamos de la empatía y la sensibilidad, la capacidad para comprender casi eh, naturalmente o casi sin ningún esfuerzo, entender al público, entender a la gente que la rodea, en qué situación está o hacia dónde quiere ir, o hay algo de una percepción, ¿no? Una percepción basada en sensaciones, en cuestiones que mucho no se pueden explicar intelectualmente porque son sensaciones relacionadas con, eh, no serían los sentimientos, pero sí con las emociones, ¿no? Esa inmediatez de ver y percibir. Y en esto, que decíamos que siempre espera que el otro actúe o que dé el puntapié inicial para después actuar de la manera más correcta, es porque muchas veces la luna en la casa uno eh, puede ostentar de cierta inseguridad o cierta necesidad de apoyo. Entonces, esa necesidad de apoyo es una pequeña falta de coraje. Hay que ver, después por ahí el coraje lo agrega el Sol, lo agrega Marte, lo agrega Júpiter. O sea, siempre hay que ver el contexto, pero si quitamos ese contexto, vemos que acá hay una falta de cierto coraje o cierta aptitud para ir atrás, ir detrás de lo que busca, ¿no?
tiene un deseo y le cuesta arrancar hacia allá, excepto que haya alguien que acompañe o dé el puntapié primero. Y en esa generación de movimiento puede generar, hay que ver cómo entraría Mercurio en todo esto, pero genera eh, el estar como atento a demasiados flancos en simultáneo. Y eso puede generar mucha distracción, puede generar personas con querer estar en demasiados lugares al mismo tiempo. También tiene que ver con esto de estar demasiado pendiente de los demás. Entonces, en ese estar demasiado pendiente, puede generar personas distraídas, puede también generar cierto conformismo, ¿no? Como, bueno, es lo que me tocó, es lo que hay. Eso es la luna en casa uno, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esta gran empatía, intuición, capacidad de entender a los demás muy rápidamente, casi inmediato y sin ningún tipo de filtro, vamos a decir, o intelectualidad en el medio. Es algo que se siente, es una sensación, pero da una comprensión inmediata. Pero por otro lado, ante esa comprensión, uno quiere ser parte de eso que está pasando y empieza esta cuestión de que se torna muy influenciable, deja por ahí de lado los deseos propios para entrar en los del grupo o la masa o quienes lo rodean. Se suele poner del lado del ganador o del más fuerte, quiere ser de parte del equipo ganador, ¿no? Y dejar por ahí, aunque piense otras cosas, aunque desee otras cosas, dejarlas un poco de lado, ¿no? Esto, imagínense que estamos hablando de la misma energía, una no puede funcionar sin la otra, o sea, si hay mucha empatía, y es obvio que va a generar lo otro. El tema es siempre mantenerlo equilibrado, saber hasta dónde soy yo el que deseo algo y no los demás, y hasta dónde esa empatía, bueno, puedo aceptar que no les caiga bien lo que yo opine, puedo aceptar un montón de cosas y bancarme el sentir esa, vamos a llamarlo, vibra negativa de parte del otro. Uno no puede estar siempre tratando de complacer para sentirse bien. Yo entiendo también de que la empatía es muy fuerte, pues sentir inmediatamente lo que siente el otro. Entonces, sentir eso y es muy fuerte, ¿no? Es algo que eh, genera un movimiento emocional que no es fácil de controlar. Así que bueno, los espero en los próximos videos con más información astrológica. Y recuerden, para no perderse ninguno de esos videos, necesitan tocar la campanita de acá abajo y suscribirse al canal. Y nos pueden seguir en TikTok, Instagram y Spotify. Así que bueno, recuerden siempre que somos seres de energía teniendo una experiencia física. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima.